¿Cómo están mis amados hermanos? Los saludo en el amor del Señor y damos gracias al Padre por este tiempo y por esta instancia que Él ha preparado. Empezamos orando. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús por este tiempo que tú has preparado para escuchar de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque hoy es un día especial, Señor, en el cual tú nos das a conocer de tu palabra y que todo lo que guardemos en nuestro corazón quede atesorado, Señor, para nuestras vidas. Te damos gracias, mi Jesús, nuevamente por este tiempo y gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están viendo, Señor, en esta hora y escuchando de tu palabra. Gracias, mi Jesús bendito. Te amamos, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en esta hora tengo la oportunidad de entregar una palabra y los quiero llevar a conocer lo que es el arrepentimiento y el remordimiento. Amén. Cuando hablamos de remordimiento, los quiero llevar a que se centren en Judas Iscariote. Y cuando hablamos de arrepentimiento, los quiero llevar a que se enfoquen en Simón Pedro, dos de los discípulos íntimos de nuestro Señor Jesucristo, del círculo de los 12. Amén. Amén. Y empezamos. Dice así: ¿cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Dice así: el arrepentimiento y el remordimiento son dos emociones muy similares. Cabe mencionar que si bien son muy parecidos, en ningún caso son lo mismo. Muchas veces sentir uno puede y suele acompañarse del otro. No obstante, no siempre son mutuamente incluyentes. En todo caso, conviene conocer la diferencia entre uno y otro. En cuanto al remordimiento, este puede ser definido como la inquietud y el pesar interno que yacen en la conciencia de una persona después de haber cometido una mala acción. El arrepentimiento, por otro lado, es un acto que surge del entendimiento y de la aceptación de los errores propios. Este surge del desasosiego que los errores provocan en la persona, quien conscientemente decide hacer lo necesario para reparar la falta. Ejemplo: uno de los ejemplos más populares para ilustrar la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento es el caso de Judas Iscariote y Pedro. Después de haber sido entregado Jesús, por un lado Judas sintió remordimiento por su traición. El remordimiento lo hizo devolver el dinero obtenido por su traición y después suicidarse. En cuanto a Pedro, este discípulo se arrepintió profundamente de haber negado 3 veces a Jesús. En las Escrituras se dice que Pedro lloró amargamente y sintió el arrepentimiento sincero y real en lo más profundo de su ser. Pedro logró el perdón de Jesús resucitado y fue una pieza clave en la formación de su iglesia. Por lo tanto, se cree que el remordimiento por sí solo, si bien no se debe menospreciar, no suele ser suficiente. El arrepentimiento, por otro lado, suele ser lo suficientemente fuerte para mover a la persona. Amén. Amén. Entonces, el remordimiento es el reproche interior con el que la conciencia nos mortifica por haber cometido una acción que no debimos haber hecho y nos apesadumbra. El arrepentimiento, en cambio, es la conciencia del mal cometido, unida al propósito de repararlo. ¿Cierto? El arrepentimiento es el pesar que una persona siente
por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente, cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Amén. Amén. Ahora vamos a ver una biografía de Judas Iscariote y de Simón Pedro, ¿cierto? Llevándolo a ver lo que es el arrepentimiento y el remordimiento. Y hablando de remordimiento, empezamos con Judas Iscariote. Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Respecto a él, nada se sabe antes de que fuera discípulo. Fue tesorero del círculo apostólico, pero lo tentó el dinero que manejaba, y su falta de honradez e infidelidad lo llevaron a traicionar a su maestro. Antes de la Pascua, Judas fue a los principales sacerdotes y convino, ¿cierto?, en entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Eso está en Mateos 26, Mateo 26 del 14 al 16. Y dice así: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Bueno, en el Antiguo Testamento el valor de un esclavo era de 30 piezas de plata. Por eso los sacerdotes y los ancianos le ofrecieron esa cantidad por Jesús, la misma cantidad de un esclavo en el Antiguo Testamento. Y dice: durante la Pascua se le metió Satanás y abandonó la fiesta. ¿Cierto? La traición contra Cristo se ejecutó después de la cena del Señor en el huerto del Getsemaní. Eso está en Mateos 26, 47 al 50. Dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y él y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, o sea, lo arrestaron, ¿cierto? Y dice: después de la crucifixión, Judas confesó su delito e intentó devolver el dinero a los sacerdotes. Estos no lo aceptaron, y Judas, llevado del remordimiento, fue y se ahorcó, ¿cierto? Eso está en Mateos 27, del 3 al 5. Y dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y enojado, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Amén. Después de la crucifixión, ¿cierto? Como decíamos, ¿cierto?, Judas confesó su delito e intentó devolver el dinero a los sacerdotes. Estos no lo aceptaron y Judas, llevado al remordimiento,
fue y se ahorcó. Amén. Amén. Llevado a remordimiento. Se fue y se ahorcó. Ahora vamos a ver un poco de la biografía de Pedro, ¿cierto? De Pedro, Simón Pedro. El nombre de Pedro significa piedra. Fue hermano de Andrés e hijo de Jonás. Natural de Bethsaida. Se le presenta como un tosco pescador. Se le menciona más veces que cualquier otro personaje del Nuevo Testamento. Aparte de Jesús, estaba casado. En su vida íntima y personal, Pedro era un hombre casado, ¿cierto? Y fue uno de los 12 discípulos. Negó a Jesús en los días de la crucifixión. Eso está en Mateo 26, del 73 al 75. Y dice así: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Cierto? Lloró amargamente. Después de eso, vemos que Pedro, ¿cierto?, tuvo una entrevista con Jesús. ¿Se acuerdan de ese momento cuando Jesús estaba en la playa y el discípulo amado se dio cuenta de que era Jesús el que estaba en la playa y le dice a Pedro: es el maestro el que está en la playa? Y al escuchar eso, Pedro, porque no se había dado cuenta, ¿cierto?, se lanzó al mar y dice que nadó hasta la orilla y tuvo esa entrevista con Jesús, ¿cierto? Eso, eso está en Juan 21, del 15 al 17. Y dice así, Juan 21, del 15 al 17. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, ¿cierto? Sabemos que Jesús lo sabe todo, ¿cierto? Nos conoce tu futuro y mi futuro, así como la de Pedro. Y dice el versículo 18: de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Qué importante esa palabra, sígueme. En comparación de Judas, ¿cierto?, a Pedro, decíamos recién que Judas fue llevado a remordimiento y se ahorcó, ¿cierto? En cambio Pedro se arrepintió, ¿cierto? Lloró amargamente, dice la palabra, amargamente, pero se arrepintió. ¿Y qué lo llevó? A tener una entrevista con Jesús, ¿cierto?
a tener una entrevista con Jesús. ¿Sabes tú que a nuestro Señor Jesucristo está pendiente de que no te caigas? Por decirlo así, si tú estás en un caballo o andas en un caballo, Jesús está pendiente de que no te caigas, que no te caigas. Pero si te llegas a caer, la preocupación más grande de nuestro Señor Jesucristo es que si te vas a levantar o no lo vas a hacer. En este caso, Judas Iscariote, el remordimiento lo llevó a ahorcarse. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que no se levantó. En cambio, Pedro, ¿cierto? Lo negó 3 veces. Lo negó. Pero la palabra dice, como decíamos recién, lloró amargamente. Estaba arrepentido. Arrepentido de todo su ser. De haber negado al Señor Jesucristo, a su Maestro. ¿Cierto? Aparte de negarlo y maldecir, su corazón estaba destrozado. Pero ¿qué sucede? Jesús vio que Pedro se cayó del caballo, pero se levantó. Esa es la preocupación, por decirlo así, más grande de nuestro Señor Jesucristo, que cuando te caes, ¿cierto? Cuando te caes, te puedas levantar, como lo hizo Pedro, ¿cierto? Y damos gracias al Padre por permitir esa instancia de que tuviera esa entrevista con Jesús en la playa. Pedro lo negó 3 veces, pero Jesús pudo sacar de su boca que lo amaba 3 veces. Amén. Amén. Seguimos hablando de Pedro. En los Hechos de los Apóstoles es el personaje sobresaliente y líder apostólico en la primera parte del libro, desde el capítulo 1 al capítulo 12. Pedro se destaca, ¿cierto? En obra y en palabra, ¿cierto? Se destaca en sanar a los enfermos, incluso hasta resucitar muertos. Amén. Amén. Habló ante los discípulos respecto a quién debía sustituir a Judas, ¿cierto? Y eso está en Hechos 1 del 23 al 26. Y dice así: y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has elegido, para que tome la parte de este ministerio apostólico y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Matías fue el que sustituyó, ¿cierto?, a Judas Iscariote. Amén. Amén. Y dice: y predicó a la multitud en el Pentecostés, ¿cierto? En Hechos 2, del 37 al 41. Y dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Todo esto viene después del momento del Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, y Pedro fue su primera predicación delante de los gentiles, ¿cierto? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Amén. Qué tremenda la predicación de Pedro. No fue muy larga, pero llegó en ese momento, dice, a 3.000 personas. Amén. Amén. Seguimos hablando de Pedro, ¿cierto? Dice, fue el instrumento de muchas curaciones, ¿cierto? En Hechos 3, del 1 al 10. ¿Se acuerdan del cojo que estaba en la puerta de la hermosa? ¿Sí? ¿Conoce la historia? A lo mejor algunos no se las voy a leer. Dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosnas a los que entraban al templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y entonces, y tomándole por la mano derecha, se levantó y al momento se le fijaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo que vio andar y alabar a Dios, ¿cierto? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Qué tremendo milagro que realizó Pedro en ese momento, ¿cierto? Bueno, dice también, fue instrumento de muchas curaciones. En Hechos 3 vimos la del cojo, ¿cierto? Y conversiones a Cristo en Hechos 4. Hasta resucitó a una mujer Dorca, ¿cierto? Eso está en Hechos 9 del 36 al 43. Dice así, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Resucitó a una mujer Dorca. Eso está en Hechos 36 al 43, ¿cierto? Y dice, tuvo la valentía de predicar a los gentiles en casa de Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio, el centurión?
Eso lo vemos en Hechos 10, cuando Cornelio en cierta hora de la tarde, se le aparece un ángel y le da ciertas instrucciones de ir a buscar a Pedro, que está en casa de un tal Simón el curtidor, ¿cierto? Bueno, Pedro obedece, viene a Cornelio, ¿cierto? Y más adelante Cornelio dice que, la escritura dice que Cornelio le comentó lo que había sucedido. Y bueno, y también dice las escrituras que Cornelio, él y toda su casa fueron bendecidos y llenos del Espíritu Santo. Y también nos comenta la escritura en Hechos 10 de que a partir de esto Pedro entendió la visión que había tenido, ¿cierto? La visión del manto, con salían cuadrúpedos, reptiles, salían toda clase de animales. Y entendió que debía de comer, aunque él no quería, debería hacerlo, porque él encontraba que era inmundo comer ciertos animales, lo decía la ley. Pero a través de esa visión y a través de lo que estaba viendo con Cornelio, que era un gentil y no un judío, entendió que Jesucristo le estaba enseñando que la palabra era para todo tipo de personas, ¿cierto? No tan solamente para los judíos, sino que también para los gentiles. Bueno, como decía recién, la casa de Cornelio fue bendecida, él, su familia y quienes le rodeaban, ¿cierto? Sus sirvientes, todos fueron muy bendecidos, llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados y también hablaron en lenguas. Amén. Amén. Otro episodio en el cual participó Pedro, un episodio muy importante dentro de su trayecto, eh, dentro de su trayecto en Cristo. Amén. Amén. Dice, sus hechos y buenas obras fueron demasiado numerosos para anotarlos aquí. Es el autor de Primera de Pedro y Segunda de Pedro, como todos sabemos, ¿cierto? Su gran confesión se destaca en el Nuevo Testamento, cuando Herodes estuvo a punto de quitarle la vida, escapó mediante la intervención de Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan de cuando Pedro fue encarcelado? Dice la palabra que primero mataron a espada a Jacobo, ¿cierto? Y él también fue encarcelado y que prontamente lo iban a llevar delante del pueblo, porque el pueblo también quería eh, linchar a Pedro. Y dice la escritura de que Pedro, mientras dormía esposado, con dos guardias al lado y con guardias en las puertas, dice que se le apareció un ángel y lo despertó. Dice que se le soltaban las cadenas y el ángel le pidió que se pusiera su manto y lo acompañara. Así que Simón obedeció pensando que era una visión. Pero cuando pasaron las puertas y llegaron a la calle, dice la escritura que el ángel se apartó y desapareció y Pedro entró en razón y se dio cuenta que no era una visión, ¿cierto? Y ahí entendió, Pedro, ahí entendió lo siguiente, que está en el capítulo 12, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué espera el pueblo judío? Linchar a Pedro, ¿cierto? Otra de las historias que Pedro vivió dentro de su trayecto en Cristo, ¿cierto? En Hechos. Y también dice, la imagen de él nos ha transmitido la historia, es la de un hombre impetuoso, pero sincero en su proceder. La tradición afirma que murió crucificado cabeza abajo en Roma. Él mismo lo dijo. El apóstol Pedro dijo, no soy digno de morir como mi maestro. Así que él pidió morir crucificado cabeza abajo, porque, insisto, no se sintió digno de ser crucificado como su maestro, ¿cierto?
Bueno, ¿y a qué te quiero llevar yo con todo esto que añadimos de Pedro, ¿cierto? Desde, desde su negación a su entrevista con Jesús, a excepción de Judas, que Judas dice la escritura que se arrepintió, pero fue mayormente el remordimiento que lo llevó a suicidarse, ¿cierto? En este caso, Pedro lo negó y se arrepintió, pero la palabra dice que se arrepintió de todo su ser y que lloró amargamente por lo que había hecho, ¿cierto? Vemos un arrepentimiento genuino de Pedro, un arrepentimiento de todo corazón. ¿Y qué lo llevó? ¿Qué lo llevó? eh, ¿Qué lo llevó después de ese arrepentimiento, ¿cierto? A tener, como decía recién, una entrevista con Jesús, ¿cierto? Quien, eh, quien lo había negado 3 veces, pero Jesús pudo sacar de su boca que lo amaba 3 veces, ¿cierto? Y a partir de eso tuvo a cabo muchos testimonios dentro de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Participó en quién iba a ser el sustituto de Judas, ¿cierto? Predicó a las multitudes en el Pentecostés, hizo muchas curaciones, resucitó a una mujer Dorca, fue a la casa de un gentil llamado Cornelio, que era un italiano, ¿cierto? Y escapó por la intervención de Dios de la cárcel, ¿cierto? Cuando Herodes quería, aparte de quererlo matar, lo tenía también a disposición del pueblo para que el pueblo lo linchara, ¿cierto? Bueno, y también participó en Hechos 15, que habla de una discusión que surgió cuando algunos judaizantes señalaban que los creyentes gentiles tenían que circuncidarse para ser salvos. Bueno, y también nos habla en Hechos 15 de que en esa, en esa discusión también participó Pablo y Bernabé. Bueno, estas son partes de los recuentos de lo que hizo Pedro. Se destaca, como decíamos recién, en Hechos desde el capítulo 1 al capítulo 12, ¿cierto? Y aparece en el capítulo 15, en esta discusión que se produjo. Pero bueno, ¿a qué te quiero llevar yo? Mayormente de todo lo que hemos hablado, es que hay un actuar, hay un actuar de lo que es el remordimiento, el arrepentimiento, ¿cierto? Y si lo vemos en el nivel espiritual o lo llevamos al ámbito espiritual, el Señor Jesucristo espera de que tu, tu espiritualidad no sea llevada a remordimiento como Judas, que Judas se suicidó, ¿cierto? Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para ti. Dios espera que tu espiritualidad, si ha estado flaqueando, se arrepienta, de un arrepentimiento genuino de corazón. Y como decía recién, a Jesús le interesa que no te caigas del caballo, pero si lo llegas a hacer, su mayor preocupación, ¿cierto? Está en que si te vas a levantar o no lo vas a hacer. En este caso, Judas no quiso levantarse, se suicidó. Aún haber estado arrepentido, el remordimiento lo llevó a suicidarse. En cambio, Pedro también se cayó del caballo, lo negó y lo negó 3 veces, ¿cierto? Pero dice la escritura que lloró amargamente y se arrepintió de todo corazón y se levantó y tuvo su entrevista con Jesucristo, en la cual hicieron, por decirlo así, hicieron las paces, ¿cierto? Y quedó todo en buenas manos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso provocó, ese arrepentimiento provocó el perdón de nuestro Señor Jesucristo y provocó todo lo que conllevó a realizar Pedro en milagro, en curación, en sanaciones y en palabra, gracias a un arrepentimiento. Y nuestro Señor Jesucristo está esperando lo mismo de ti,
Sabemos que hemos vivido tiempos difíciles y complicados. Ya llevamos muchos meses así, que no nos hemos podido reunir y estar juntos. Pero yo no sé cómo estás tú. Tú no sabes cómo estoy yo. A lo mejor lo hemos comunicado entre algunos hermanos, pero no alcanzamos a llegar a todos. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo no sé cómo está tu nivel espiritual. Si estás entrando en un remordimiento, en un arrepentimiento. Y por eso yo en esta hora quiero orar por ti y quiero orar por mí, para que no caigamos en una espiritualidad de remordimiento, sino de arrepentimiento. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar al Padre para que en este tiempo en tu corazón fluya el arrepentimiento genuino dentro de todo tu ser, ¿cierto? Para seguir alabando, exaltando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Y mayormente para dar testimonio de que Él es un Dios vivo. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús por este momento y por esta palabra en la cual hemos entendido lo que es el remordimiento y el arrepentimiento, el actuar de Judas y el actuar de Pedro. Ayúdanos, ayúdanos de todo corazón en estos tiempos difíciles a actuar como Pedro, a entrar en un tiempo de arrepentimiento y poder levantarnos del suelo, Señor, y seguir tus caminos y tus sendas y hacer los milagros que hizo Pedro y aún más, dice tu palabra, mayores de lo que tú hiciste. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora, por cada hermano, por cada hermana, y también oro por aquellos que están por primera vez viendo esta transmisión o por primera vez escuchando una palabra. Gracias por cada uno de ellos, Señor, y en esta hora ayúdalos a tener un corazón conforme al tuyo, para que puedan, Señor, alcanzar las bendiciones que tú tienes para nosotros. Gracias, mi Jesús, esperando que el Espíritu Santo esté obrando en cada uno de los corazones y que todos esos corazones arrepentidos puedan levantarse para honrar, exaltar y glorificar tu santo nombre. Te damos gracias, mi Jesús, en esta hora. Y gracias, gracias por esta palabra que nos ayuda a entender a qué te lleva y a qué nos lleva el remordimiento y el arrepentimiento. Gracias, mi Jesús bendito. Te amamos, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, muchas gracias. Damos gracias al Padre y gracias te doy por estar escuchando esta transmisión. Gracias. Dios te bendiga.